Buenos días, mi nombre es Opaldo Baice, yo soy oftalmólogo recién titulado este año y también este año, hace algunos meses, también ingresé a la clínica, lo que me tiene muy contento y muy agradecido todo el equipo, así que me pidieron que presentar hoy día y les quiero presentar el rol del oftalmólogo general frente al cierre angular. La verdad, como le comentaba antes al doctor Yaluf, esta presentación lo que quiero es esquematizar un poco más cómo yo me enfrento al cierre angular, tal cual como lo hice cuando fui general de zona en el sur, que uno iba con todos los conocimientos de cardiología, no sé, nefrología y todas las cosas, pero se da cuenta que muchas veces la realidad es otra y que hay que ser un poco más esquemático y un poco más, como decía el doctor Taborga, como una receta de cocina, como MasterChef, para poder enfrentar las cosas, sirve mucho ese esquema para poder ordenarlo y ojalá les pueda servir a ustedes también. A modo de introducción, un poco de epidemiología. Bueno, el glaucoma, la prevalencia mundial global es de un 3,5% en la población de 40 a 80 años. Y si lo dividiéramos en los dos tipos de glaucoma que hay, de ángulo abierto y ángulo cerrado, vemos que la prevalencia es mayor en el ángulo abierto y teniendo un porcentaje más importante en este caso en los pacientes africanos y en los de ángulo cerrado en los pacientes asiáticos. Si ya nos vamos un poco más a los números en cuanto a cantidad, se esperaba que en el 2013 habían 65 millones de pacientes con glaucoma y siempre en todos los grupos los asiáticos en cuanto a cantidad son mucho más. Se esperaba para el 2020 que la cantidad de pacientes con glaucoma fueran 75 millones y para el 2040 113 millones de personas, lo que es un aumento bien considerable en el tiempo. Y acá también pueden ver que en todas estas estimaciones para el glaucoma ángulo abierto, cerrado y en total, efectivamente los asiáticos son los que proporcionan la mayor cantidad de pacientes. Por lo mismo, los estudios siempre son, en mayor cantidad están relacionados con ellos. Ya si nos vamos un poquito como a los porcentajes, ya les comentaba que la prevalencia global entre 40 y 80 años es de 3,5. Dependiendo de algunos estudios y algunos números, pero en general el 85% de todos estos pacientes son de ángulo abierto y un 15% de ángulo cerrado. Y llama la atención que la conciencia de enfermedad es solamente un cuarto, entre un 25, cercano al 30% de los pacientes en ambos grupos. O sea, es muy poco la conciencia de enfermedad en los pacientes con glaucoma. Y también, para qué decir, remarcar que la ceguera bilateral se da en un 10% de los pacientes con glaucoma ángulo abierto y en un 25% de los pacientes con ángulo cerrado. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente, lo primero que tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo, y esta foto resume alguno de ellos. Obviamente está la edad, a mayor edad, mayor riesgo, las pacientes que tienen sexo femenino, asiáticos, como les comentaba anteriormente, la historia familiar, paciente hipermétrope o que el globo ocular sea corto con cámara estrecha. Un poco de la fisiología, sabemos que de forma activa se genera el humor acuoso en los procesos ciliares, pasa a la cámara posterior, pasa a través de la pupila, llega a la cámara anterior, efectivamente a la malla trabecular, y ahí es donde es drenado del ojito, y efectivamente un 90% lo hace a través de la vía convencional, que pasa por la malla trabecular, que es el trabéculo uveal, luego el trabéculo corneoescleral, luego la malla yuxtacanalicular para llegar al canal de Schlemm, y el 10% lo hace por la vía uveoscleral o no convencional. Acá es para mostrarle un poquito más la fisiopatología, donde tenemos al lado izquierdo un ángulo abierto, donde debiese ser el flujo correcto del humor acuoso, versus a la derecha, donde vemos que está el ángulo cerrado. Efectivamente, acá está haciendo la representación de un bloqueo pupilar en que el no paso del humor acuoso genera esta presión o que lleva el iris hacia adelante, lo que tapa la malla trabecular, donde lo vemos en la imagen de arriba, no vemos ángulo y a la conioscopía se ve efectivamente lo mismo. Si nosotros viéramos los mecanismos que hay de cierre angular, lo podríamos dividir en cierre angular primario, secundario de alguna causa. En el caso del primario, el más frecuente, se estima que es el 90% de los cierres angular primarios, es con el bloqueo pupilar, lo que les contaba. La dificultad del paso a través de la pupila, es decir, el contacto que tiene el cristalino con la pupila, evita o genera que esta presión aumenta en la cámara posterior, lleva el iris tapando la malla trabecular versus los que son cierre angulares primarios, que son sin bloqueo pupilar, y acá lo que se genera es una anteriorización de los procesos ciliares y el iris de por sí está un poco, va hacia adelante y no se genera por el bloqueo de la pupila. Y en el cierre angular secundario, es decir, hay una causa que está generando que se cierre este ángulo, en los con bloqueos pupilar, el más frecuente o el que más vemos, el facomórfico, es que está la actitud de la zónula, hace que todo el cristalino empuje al iris hacia adelante tapando la malla, o los que son sin bloqueo pupilar,
los que quizás podemos ver un poco más frecuentes, el glaucoma neovascular, que son estos vasos que se ponen en el ángulo, generan una fibrosis, una retracción y lleva el iris a tapar el ángulo, o el famoso glaucoma maligno misdirection, que es que esta alteración del flujo, que no va al lugar que corresponde y empuja todo el vitrio y todo hacia adelante. Pero lo que nosotros nos queremos enfocar hoy día en el más frecuente, lo que más nos vamos a enfrentar probablemente como oftalmólogos generales en la consulta, es cuando llega un paciente y al evaluarlo nos podemos dar cuenta que este paciente puede estar con la sospecha de un bloqueo pupilar. Entonces, si nosotros tuviéramos que clasificar y decir, veo a un paciente que no le estoy viendo el ángulo, yo puedo decir que hay tres entidades. Está la sospecha de cierre angular, que está definida como que yo en dos cuadrantes no logro ver estructuras del ángulo, es decir, no logro ver el triángulo pigmentado al menos, y tiene que haber ausencia de sinequias y también ausencia de aumento de la presión. Luego está la segunda entidad, que es el cierre angular primario, que se define como efectivamente la presencia de sinequias y la presencia de la presión mayor o igual a 21, y las sinequias tienen que estar al menos en dos cuadrantes. Y la tercera entidad es el glaucoma por cierre angular, que efectivamente esto ya tiene que ir de la mano con un daño glaucomatoso del nervio óptico. Si nosotros nos damos cuenta, en las tres entidades que vimos anteriormente, las tres tienen como base que tienen que tener un cierre angular. Y para poder llegar a esto, no lo podríamos hacer si no fuera directamente con el examen físico a través de una agonoscopía. La agonoscopía nos va a permitir ver y certificar este cierre angular, por lo que cuando nosotros tenemos un paciente en la consulta decimos, bueno, le vamos a hacer a todos los pacientes agonoscopía, por tiempo quizás es poco productivo, entonces uno debería enfocar un poquito a quién se lo vamos a hacer, qué vamos a ir a buscar y cómo lo vamos a hacer. Cuando la pregunta que queremos responder es a quién, yo creo que lo más importante y lo primero que uno ve es que cuando sienta al paciente en la lámpara, ver qué pacientes tienen una cámara estrecha y está la indicación, por lo menos al menos, de lo que se hace a través del Fangeric, que es que de un Fangeric 2 hacia abajo nosotros deberíamos hacer una gonoscopía, y esto va como muy enfocado obviamente también en los pecados, que es cuando un Fangeric 2 quiere decir que la profundidad de la cámara en proporción al grosor de la córnea tiene que ser de un cuarto menos. Estamos hablando de un ángulo estrecho y ahí sí o sí ya deberíamos estar haciendo una conoscopía. Hay otros pacientes en los que estemos con un diagnóstico, con una sospecha de glaucoma. Hay cosas que son muy sospechosas como una hemorragia peripapilar o una papila media excavada, o sea, ese paciente tiene que ir sí o sí a una conoscopía. Y también lo podemos hacer en todos los pacientes que vienen a la consulta con factores de riesgo. Sobre todo, yo creo que todos nosotros preguntamos qué familiar de primer grado tiene glaucoma. Así que estos son pacientes que no se nos podría pasar a hacer una conoscopía. ¿Y por qué lo digo? Quizás lo recalco tanto porque cuando estábamos en la residencia se nos ocurrió hacer como un estudio, no una contraloría, pero en el fondo poder revisar todos los pacientes que fueron derivados al servicio de glaucoma del hospital y ver de todos estos pacientes, que fue alrededor de 3 meses, de todos los que nos llegaban, cuántos de ellos traían descripción del ángulo, y ahí nos llevamos una gran sorpresa. Llamó la atención que en este caso fueron más mujeres las derivadas. El promedio fue relativamente 68 años y, aunque no lo crean, solamente un poco más de la mitad de los pacientes tenían descrito el Fangeric, y eso que iban derivados por sospecha de glaucoma. Y lo más irrisorio, por así decirlo, es que solamente 1 de cada 5 de los pacientes que fueron derivados tenían una conoscopía. Es decir, el paciente va al servicio de glaucoma con un examen totalmente incompleto. Así que esto es algo a recalcar, que esto no nos debe pasar, menos si es que estamos derivando un paciente o estamos sospechando que el paciente puede tener glaucoma. ¿Qué buscar? Bueno, efectivamente, lo primero que uno, al sentar al paciente y hacer la conoscopía, lo que tenemos que ir a buscar efectivamente son las estructuras que deberíamos encontrar en el ángulo. Ahí vemos que en el número 1 que está la raíz del iris, luego está la banda ciliar, en el número 3 podemos observar ahí que está el espolón escleral, y en el número 4A, en este caso, estamos viendo el triángulo pigmentado. Hasta ahí ya podemos decir que estamos frente a un ángulo abierto. Si nosotros seguimos en el 4C o en el 5, ya está en el 4C está el triángulo no pigmentado, y en el 5 la línea de Schwalbe, eso es efectivamente un ángulo, por el momento deberíamos considerarlo como cerrado. ¿Ya? Y nos ayuda muchas veces, hay ángulos muy difíciles de ver, pero el weight corneal es el que nos va a marcar dónde está la línea de Schwalbe, y eso ayuda mucho porque a veces uno se pierde. No es fácil hacer conoscopía, sobre todo cuando uno está como becado, está en primero, segundo, está súper nervioso de hacer las cosas bien, y la verdad que créanme que el weight corneal ayuda mucho. Y hay diferentes clasificaciones que uno podría ocupar
sin duda Schaffer yo creo que es la que más se utiliza, pero yo algo que también aprendí, que creo que es lo más sensato, es lo mejor es poder describir lo que uno ve. Así no lleva errores, no nos induce errores, entonces uno puede decir efectivamente lo que ve en cada uno de los cuadrantes, y eso va a ser universal para todos los que vean nuevamente alguno de nuestros pacientes. La pregunta que uno siempre se quiere responder, lo que decíamos anteriormente, si el triángulo pigmentado o no, versus si es que en la foto de la derecha claramente no lo estamos viendo y ahí podemos definir si estamos hablando de un cerro angular o no, y lo que tenemos que hacer más adelante es lo que nos va a enfocar en nuestro estudio y probablemente nuestro manejo. Y las otras cosas que no se nos pueden pasar obviamente es si hay presencia de sinequia u otro elemento. Las sinequias son categóricas, en general son gruesas, van más allá del triángulo, atraviesan el triángulo pigmentado, en general lo están tapando, y eso categóricamente una sinequia que muchas veces uno tiende a confundirlos con los procesos ciliares. Los procesos ciliares son más delgados, no llegan más allá del triángulo, entonces no están tapando y no generan una obstrucción del ángulo. Por otro lado, obviamente los neovasos, y para qué decir que no se nos pueden estar pasando tumores, y además poder definir la pigmentación del ángulo. ¿Cómo hacer la conoscopía? La forma más clásica, la primera que como debiésemos hacer como lo más docente, es poder hacer una conoscopía sin indentar a través de un conoscopio, en general que más probablemente vamos a tener un conoscopio Goldman de 3 espejos, y lo ideal es poder estandarizar la técnica, realizarlo en un lugar, en una pieza relativamente oscura, de iluminación baja, es decir, que la pupila no esté más miótica, sino que esté un poquito levemente más dilatada. Reducir el haz de luz para lo mismo, para no miopizar la pupila, evaluar al paciente en ppm. Acá hay que pedirle al paciente que esté mirando de frente. Uno pudiese efectivamente lateralizar un pelito, el mismo conoscopio, pero solamente tiende a lateralizarlo, pero lo categórico en el fondo es que el paciente esté mirando, no hay que pedirle que mire a los lugares donde nosotros estamos haciendo esto. Y siempre, idealmente, partir con el cuadrante inferior, que es el más fácil, por así decir, de ubicar y poder describir. Después de tener completa la conoscopía sin indentación, es súper recomendable poder indentar el ángulo, lo que nos va a orientar aún más y nos va a poder decir efectivamente si es que este cierre angular que estamos viendo es un cierre angular aposicional, si efectivamente no lo logro abrir, estamos en presencia de una sinequia. Entonces la indentación la hacemos a través de este conoscopio, que acá lo que tenemos que hacer es aumentar un poquito la intensidad de la luz y, como les decía anteriormente, buscarle sinequia a través de la indentación y escribir si es que aparecen otros hallazgos. Por ende, la conoscopía, que toda la vida la hemos ocupado, nos permite hacer un diagnóstico y de partida orientar el manejo. ¿En qué sentido? Vamos a ver que con la conoscopía, tanto con y sin indentación, vamos a poder definir en cuál de estos 3 etapas nos encontramos. Y cuando estamos frente a la sospecha de cierre angular, hay un estudio que sin duda yo creo que cambió mucho el paradigma de lo que se estaba haciendo, que fue un estudio que fue publicado en marzo del 2019, que es el famoso SAP, que es un estudio que se hizo en China, que sin duda es uno de los ensayos clínicos randomizados más grandes que se hizo, porque se evaluaron a casi 12.000 personas que estaban entre los 50 y los 70 años, y se vio cuáles de estas personas presentaban obviamente sospecha de cierre angular. Y se dijo, o se definió sospecha de cierre angular como al menos 2 cuadrantes que no seguirán las estructuras del ángulo, pero que al intentar sí se lograban observar. Tenían que tener la presión normal y obviamente ausencia de sinequia. De estas casi 12.000 personas evaluadas, se enrolaron 889, a un ojo se le hizo iridotomía a esta persona y el otro ojo se controló. Esto, lo que ellos quisieron medir efectivamente luego de hacer el procedimiento de la iridotomía a un ojo sí y al otro no, fue ver la aparición del cierre angular primario, es decir, que se elevara la presión a más de 24, o que presentara sinequias, o en el caso que hiciera un cierre angular. Este seguimiento se hizo a 72 meses. ¿Cuál es la gracia? Que este es uno de los primeros resultados o informes a largo plazo de qué iba a pasar con los ojos que se hacían o se hacía una iridotomía, porque la progresión es una de las cosas más difíciles de determinar en estos pacientes. ¿Qué fue lo que se vio? Y el outcome primario lo querían medir, que efectivamente de estos 889 pacientes, 19 pacientes de ellos que a los ojos que se le aplicó la iridotomía, a 19 de ellos efectivamente tuvieron esta progresión, por así decirlo, versus los que no se les aplicó la iridotomía, casi el doble de ellos presentaron esta progresión. Fueron 36 pacientes. ¿Qué iba a decir esto? Que la tasa acumulada por año en los pacientes con iridotomía era de 4
4.2 en 1000 ojos al año, versus los pacientes que no se les realizaba la iridotomía, que era casi el doble, que eran casi 8 pacientes por 1000 al año. Esto se podría definir como algo totalmente significativo de una reducción del 40%, perdón, 47% de la progresión del cierre angular en pacientes que se les realiza la iridotomía. ¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes? Que efectivamente la progresión de los pacientes con sospecha de cierre angular es muy baja a los que realmente progresan a cierre angular. Los pacientes que efectivamente van a presentar este cierre angular agudo se van a beneficiar de la iridotomía, pero no es posible detectar cuáles son los pacientes que efectivamente van a hacer el cierre angular. Ese es un problema. Por ende, la iridotomía sobre una base poblacional no es costo-beneficiosa. Es decir, si vamos a estar tratando a tantas personas para disminuir tan pocos casos, obviamente que como base poblacional no va a ser una medida costo-beneficiosa. Por ende, lo que los autores llevaron o lo que ellos concluyeron con este estudio es que no recomiendan la iridotomía periférica como práctica generalizada en los pacientes con sospecha de cierre angular, pero sí se debiese hacer este seguimiento clínico para ello. Pero obviamente esto es un estudio que se hizo en China y la realidad nuestra, como muestra esta foto, es otra. La verdad que otra cosa es con guitarra. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿O qué nos pasa en la realidad actual? Efectivamente, los servicios públicos, los servicios de glaucoma en los hospitales están totalmente saturados. Hacerle seguimiento a los pacientes con sospecha de cierre angular, nosotros vemos que es casi imposible hacerlo acá en el hospital. Y en el servicio público-privado, muchos pacientes que uno le diga que no tienen enfermedad, es difícil que se hagan el control todos los años, más si que no hay muchos factores de riesgo, entonces ellos no van a tener conciencia de la enfermedad. Y por último, que lo que comentábamos anteriormente, se desconoce efectivamente la prevalencia de la sospecha de cierre angular. Este fue como el primer estudio que mostraba como de cosas más fidedignas, y tampoco vamos a ver su evolución y su progresión. De hecho, acá hay diferentes informes de diferentes estudios de diferentes países. Un estudio que fue publicado en el año 93 en Estados Unidos dijo que de 129 pacientes con sospecha, casi un 20% progresó a 2.7 años. Si lo vemos en China, un estudio anterior que había sido publicado en el año 98 dice que el 4% progresaba a 6 años. Y en este caso, acá vemos en el 2013 en India que de 82 pacientes, casi el 20% progresó a 5 años. O sea, tenemos una progresión que es totalmente variable dependiendo de dónde se nos mire, y obviamente en Chile ese estudio no está realizado. Por último, en cuanto a la iridotomía, nosotros cuando uno hace una iridotomía muchas veces quizás hasta nos olvidamos del paciente, vemos que la presión no subió durante un tiempo, vemos si el ángulo abrió, pero no hay estudios o no hay algo probablemente, no sé si todos hacemos seguimiento, pero como les contaba, es difícil hacerlo en los hospitales. Después de hacer la iridotomía, muchos pacientes son dados de alta. ¿Qué es lo que pasa luego de una iridotomía? Este es un estudio, fue una revisión que fue publicada en 2018 en la Sociedad Americana. No la voy a ver en profundidad, pero quiero comentarle algunas cosas que me parecieron muy importantes de esta revisión. Y la primera, que en todos los grupos de cierre angular, ya sea sospecha de cierre angular o cierre angular propiamente tal, en todos ellos, en general, la mayoría de los pacientes aumenta el ángulo, pero es en los pacientes de sospecha de cierre angular los que efectivamente con el paso del tiempo este ángulo vuelve a estrecharse, probablemente por el crecimiento del mismo cristalino. ¿Tiene complicaciones? Sí. Las complicaciones no están tan bien descritas en algunos. La evidencia que mostraban toda esta revisión no era muy alta. El nivel de evidencia en casi todos los estudios era de 3. Y obviamente que tiene complicaciones. Alzas de presión, sangrado, progresión de la catarata. Son cosas que también hay que poner en la balanza cuando uno indique una iridotomía. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue la necesidad de tratamientos adicionales. Se vio que todos los pacientes que se les hace iridotomía, si nosotros los dividimos entre los sospechas de cierre angular, a casi ninguno de ellos hay que hacerle efectivamente un tratamiento adicional. No obstante, a los pacientes con un cierre angular o glaucoma por cierre angular primario, que nosotros le hacemos una iridotomía, más del 80% de ellos va a requerir un tratamiento adicional. Por ende, podríamos decir que la iridotomía no va a tener mucha utilidad en este grupo de pacientes. Y lo que les comentaba, la progresión, cuando fue informado esta revisión en el año 2018, no había ningún estudio que pudiese de buena calidad que nos mostrara la progresión de los pacientes, porque recién el año siguiente el SAP mostró la progresión de lo que habían ellos estudiado hace 72 años. Así que hay que poner todas estas cosas en la balanza cuando uno se enfrenta al paciente y le explica que tiene que hacer una iridotomía.
¿Qué es lo que hago yo o qué es lo que a mí me gusta conversar con los pacientes? Yo les recomiendo, les informo que hay riesgo de hacer el procedimiento, cuáles son los beneficios que él puede lograr son relativamente bajos. Si nosotros nos vamos al SAP, efectivamente reducimos la mitad, pero el número necesario de tratar es muy alto. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿a qué pacientes yo quizás, o cuáles van a tener más riesgo? Yo podría poder plantear la estereotomía a los que quizás tengan algún antecedente familiar de glaucoma por cierre angular de primer grado, pacientes que tengan este cierre angular con una dilatación frecuente, por ejemplo, los pacientes que se están haciendo fondo de ojo frecuentemente, como son los diabéticos. También está el juicio clínico, pacientes obviamente que tengan un glaucoma agudo contralateral, o sea, de cajón le vamos a hacer en el otro ojo. Pacientes que tienen un cierre posicional en todos los cuadrantes, quizás pueden tener un mayor riesgo y obviamente quizás vamos a querer hacerle la iridotomía. Y también lo que comentaba anteriormente, a veces la imposibilidad del control frecuente. Quizás acá en Santiago es mucho más factible, pero cuando nosotros nos vamos a las regiones, hay pacientes que pueden ir al médico quizás una vez al año, entonces, o quizás mucho más. Entonces, cuando uno está enfrente a esos pacientes, quizás son buenos candidatos para de entrada ofrecerle una iridotomía. Y eso en cuanto a la sospecha del cierre angular. Si nosotros ahora nos vamos a los pacientes que tienen cierre angular primario, es decir, ya tienen sellado al menos 2 cuadrantes, o están con un glaucoma de cierre angular, eh, quizás el enfrentamiento se nos ha ido haciendo un poquito más fácil gracias a este estudio que fue el Eagles, que efectivamente este fue un estudio multicéntrico, randomizado, de muy buena calidad en 30 hospitales, en 5 países, en 3 continentes, que lo que nos permitió fue como orientar, y yo creo que tiene una utilidad muy grande este estudio porque nos permitió como orientar el manejo de estos pacientes que muchas veces uno cuesta cuando los ve por primera vez qué es lo que podemos hacer. Esto nos va a orientar de forma temprana un buen manejo de estos pacientes. ¿Qué pacientes se incluyeron en este estudio y qué fue lo que buscaron en este estudio? Fue ver cuál fue la efectividad de sacarle el cristalino a pacientes que tengan algún diagnóstico reciente de cierre angular o de glaucoma y que fueran mayor obviamente de 50 años, pero por sobre todo que tuvieran el cristalino claro. Porque cae cajón que muchas veces si uno tiene un paciente con glaucoma, con cierre angular y con catarata lo vamos a operar. Pero cuando uno tiene un paciente de 50 años con cristalino claro, empieza a hacer la diferencia entre le haré una iridotomía, le sacaré el cristalino, y creo que este estudio nos va a orientar mucho en eso y nos va a ayudar mucho en nuestra práctica clínica. Como les contaba, fueron pacientes con cristalino claro mayores de 50 años que tuvieron la presencia de un cierre angular que fue definido con una presión mayor de 30. Eso fue una de las cosas que llama la atención, eso sí, es tomar una presión relativamente alta. Y también en los pacientes que tuvieran un glaucoma primario con una presión mayor de 21. Y como les contaba anteriormente, el diagnóstico tenía que ser reciente, antes de 6 meses. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Que tuviera un cierre angular agudo previo, catarata y un glaucoma muy avanzado. Obviamente imposibilidad de la cirugía o un largo axial muy bajito. Dentro de los pacientes que se encontraron de un total de 805 pacientes que se eligieron en un principio, finalmente se enrolaron 419 y 419 se dieron en 2 grupos. 208 se les asignó extraer el cristalino, 211 de los pacientes se les hizo una iridotomía periférica. Cabe destacar en esto que el promedio de edad fue 67 años, un poquito mayor de 50, pero es un promedio. Y algo súper interesante, había más pacientes con glaucoma y lo que yo creo que cabe destacar mucho de este estudio, que solamente el 30% de los pacientes eran chinos. Destaco esto porque, como les contaba anteriormente, en general la mayoría de los estudios están hechos en Asia, entonces este es un estudio que es un poquito quizás más útil para nosotros para poder tomar decisiones. ¿Cuáles fueron los resultados? El outcome primario lo que ellos fueron a medir fue la calidad de vida de los pacientes que efectivamente se sometían a la extracción del cristalino versus la iridotomía. Se les midió la presión intraocular y el costo-beneficio. En estos tres outcomes se vio que hubo un beneficio mayor de sacar el cristalino versus la iridotomía porque presentaban mejor calidad de vida, les bajaba más la presión y el costo-beneficio, en cuanto ellos lo midieron en cuanto a dinero y todas esas cosas, efectivamente fue mucho mejor. Y los outcomes secundarios, ellos fueron a ver cuántos medicamentos terminaron ocupando los pacientes después y la diferencia fue significativa en que solo el 21% de los pacientes que se les realizó aspiración de cristalino claro ocupaban versus 61% de la iridotomía. Hubo un menor número de cirugías. De los pacientes que se sometieron a extracción de cristalino claro, solamente uno de ellos se les hizo una cirugía derivativa después versus 24 pacientes de la iridotomía.
que se le hicieron diferentes, obviamente, cirugías. En este caso, la extracción de cristalino fue la más frecuente. Y se vio también que había una diferencia significativa de mejor agudeza visual en los pacientes que, obviamente, se sacó el cristalino. ¿Qué se puede concluir con este estudio? Que efectivamente los pacientes con cierre angular con una presión mayor a 30 o con glaucoma por cierre angular con una presión mayor o igual a 21, la extracción de cristalino claro tiene un mejor efecto clínico y en la calidad de vida de los pacientes en relación a hacer una iridotomía periférica. Como ya les contaba, efectivamente ellos hicieron el estudio de costo-beneficio y fue demostrado que la extracción de cristalino claro era mejor. Y no se puede concluir que este beneficio es aplicable a pacientes con glaucomas muy avanzados ni a los cierres angulares en menores de 30, que eso es súper importante porque si bien este estudio fue muy categórico por un cierto grupo de pacientes, nosotros podríamos ir extrapolando a pacientes similares, quizás a presiones no mayores de 30, pero en 35 30 también podríamos incluirlo acá. Y como obviamente la tasa de complicaciones de la cirugía de catarata fue relativamente baja en este estudio, es porque fue realizado por cirujanos expertos que llevan una larga trayectoria. Así que también hay que poner la balanza que cuando uno quizás no tiene la expertise, tampoco quizás hay que ser un poco más cauto en la indicación de aspiración de cristalino claro en pacientes relativamente jóvenes. Y esto quizás es lo más importante, la extracción de cristalino claro debe considerarse en el tratamiento inicial de estos pacientes, sobre todo si es que ellos tienen una presión elevada. Y como para ir finalizando, quizás las cosas que me encantaría que les hubiera quedado de esta presentación, lo primero de todo es que el glaucoma es una enfermedad totalmente prevalente, que va en aumento, tenemos que saber manejarla, tenemos que saber diagnosticarla, tenemos que saber orientar el manejo inicial de estos pacientes como oftalmólogos generales. En segundo lugar, que la conioscopía es fundamental para el diagnóstico, clasificar y enfocar el tratamiento. Muchos estudios han ido a comparar con OCT, con otras ecografías, pero hay cosas que nunca van a poder reemplazar una conioscopía, como es una buena indentación, como es poder ver los neovasos en el ángulo, como es poder ver los pigmentos. Todas esas cosas no van a poder ser reemplazadas a mi forma de ver las cosas por una buena conioscopía con y sin indentación. En tercer lugar, los pacientes con sospecha de cierre angular, como les decía anteriormente, otra cosa con guitarra, y creo que se debiese ver caso a caso, evaluarlos con los pacientes, aplicar un buen criterio médico y ver sobre todo los factores de riesgo. Y como ya les comentaba anteriormente, los pacientes con un cierre angular primario o glaucoma por cierre angular primario que tienen la presión alta, ya tenemos acá el cristalino que podemos estar pensando en sacarlo. Eso es todo, así que muchas gracias.